Un saludo a las vecinas y vecinos del distrito de Villa El Salvador y también de Lima Sur, aquí a su programa Tú Eliges. Este jueves 5 de febrero, justamente este espacio que se abre desde este medio de comunicación comunitario con el objetivo de conocer las propuestas de los candidatos y candidatas que vayan tanto a la presidencia, vayan como senadores, vayan como diputados, igualmente para el Parlamento andino. Elecciones las cuales hemos estado observando el paso de cada candidato y candidata aquí a nuestro set, que nos han ido comentando sobre distintos temas de nuestra realidad peruana, tanto como la seguridad ciudadana, uno de los ejes más importantes en el cual han ido abordando desde el tema de la reestructuración policial. Nos han señalado también un equipo especial para poder desarticular estas bandas que cometen el delito de extorsión y sicariato, pero también nos han mencionado sobre la educación, la salud, sobre el tema también de justicia, aquí, y el tema económico, es lo que han estado tocando en estas últimas semanas aquí en nuestro programa. Ahora, para este jueves 5 de febrero, mencionar también que estamos en vivo, son las 9:03 de la mañana, nos puede escuchar por la 101.7 FM, asimismo por el Facebook de Estéreo Villa y Estéreo Villa en vivo. En esta oportunidad, aquí en cabina, nos va a acompañar para este jueves Abraham Siles. Él es candidato al Senado por el Partido del Buen Gobierno. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido aquí a Tú Eliges. Muy buenos días, señor Jan Palacios. Un alto honor estar aquí en Estéreo Villa para esta entrevista con usted y ante toda su teleaudiencia. Muy bien. Ahora, bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento por darse, digamos, ese espacio, ese tiempo de poder estar aquí con nosotros conversando sobre sus propuestas y sobre su candidatura, sobre todo. Ahora, para iniciar y para que todos los oyentes, seguidores y también los vecinos de este distrito conozcan un poco de usted, ¿quién es Abraham Siles? Bueno, yo soy profesor universitario, enseño Derecho Constitucional y postulo ahora por el Partido del Buen Gobierno al Senado en Distrito Nacional Único, con la ilusión de poder contribuir a rediseños institucionales, a los cambios que el país espera para restablecer el equilibrio de poderes, para impulsar una reforma judicial y otras medidas que reconduzcan al país por la senda del desarrollo, ¿no? El país necesita ahora estabilidad política, paz social, crecimiento económico, ¿no? Y ahora, y ante eso, digamos, ¿qué ve usted en nuestra realidad nacional que decide justamente postular en estas elecciones 2026? Bueno, en verdad el país está en una situación de desgobierno, de parálisis, y necesitamos darle un futuro a nuestros jóvenes, ¿no? A nuestros hijos y nietos, ¿no? Yo soy profesor universitario, acompaño la formación, oriento a los estudiantes y veo de un lado su entusiasmo, su esfuerzo, ¿no? Por avanzar para tener una profesión, pero también a veces su malestar, su desesperanza, Claro. porque vivimos un país que cercena las oportunidades de nuestros jóvenes, ¿no? El Partido del Buen Gobierno, con Jorge Nieto como presidente, y quienes lo acompañamos en la postulación al Senado y a diputados, le ofrecemos al país una esperanza, una renovación democrática, un horizonte utópico, el cambio que el país necesita, ¿no? Esto es muy importante, porque la gente está buscando cambio. Y ahora, ¿y cómo las personas pueden darse, digamos, bueno, hay varias propuestas, cómo pueden, digamos, en una época, y bueno, cuando escuchan el tema de la política y sobre todo en las elecciones que te proponen, te señalan que se va a cumplir, digamos, hay candidatos, no quiero nombrar, decir, pero que van a las zonas más alejadas de nuestra capital, de las regiones, pero luego, bueno, hemos visto, ¿no? Desaparecen un poco o hasta desaparecen cuando ya ingresaron. ¿Cómo podemos hacer para poder confiar, digamos, o apostar por su partido, por ejemplo?
Correcto, ¿no? Yo sé que mucha gente está desencantada con la política, Ujú, pero es porque estamos en manos de malos gobernantes por mucho tiempo, ¿no? Entonces la gente está esperando propuestas como la nuestra. ujú, Nosotros traemos gente competente y honesta y que habla con la verdad, ujú. no engaña, ¿no? Y yo agradezco esta entrevista, como otras que comenzamos a brindar los Ujú, candidatos del Partido del Buen Gobierno, porque nos permiten dar a conocer ujú. nuestras propuestas. Hay campañas millonarias que comenzaron hace mucho y que no están avanzando como ellos desean, porque la gente los conoce. Son la coalición gobernante, son los causantes de este desastre institucional que Ujú, vivimos, ¿no? claro. El Partido del Buen Gobierno, en cambio, insisto, gente competente, capaz, honesta, con una propuesta nueva de centro democrático y transformador. Ujú. Y ahora, justo como lo señalaba, en relación al partido, ¿cómo llega usted al Partido del Buen Gobierno? ¿Fue invitado? ¿Ya militaba? ¿Cómo es su acercamiento precisamente? Bueno, yo soy un postulante en calidad de invitado, Ujú, pero ya hace meses, a comienzos del año pasado, decidí que tenía que involucrarme más. Me parece que cada uno tiene que aportar su granito de arena, ¿no? Claro, el país lo que necesita es un volquete de arena, ¿no? Pero si cada uno hace algo, ¿no? Podemos producir el cambio que necesitamos. Entonces yo me ujú, acerqué a comienzos del año pasado porque busqué cuál era la propuesta más importante, la que necesita el país, y ujú. encontré que era esta. Claro. Además, porque quien lidera este proyecto nuevo Ujú, es una persona ya probada en el ejercicio de poderes públicos y con gran honestidad. Fíjese, ujú. Jorge Nieto, nuestro candidato a la presidencia por el Claro, Partido del sí. Buen Gobierno, ya fue ministro de Estado en las carteras de Cultura, con un gran programa contra la discriminación, y en la cartera de Defensa. Él dirigió todo el esfuerzo que hizo el país unido, Ujú. ¿no? Para enfrentar el reto del niño costero, ¿no? Y manejó un presupuesto muy amplio del que no se perdió ni un sol, ¿no? Estas son cosas bien importantes que los electores deben conocer, ¿no? Sí, y ahora, bueno, sí, justamente, sí tenemos entendido también de la trayectoria de su, bueno, el candidato presidencial del partido. Ujú. Y ahora también en la información también con la que contamos, señalan que usted fue designado miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia del año para el periodo 2020-2025, pero tras la destitución de Inés Tello y Aldo Vázquez y su posterior convocatoria para asumir el cargo, optó por no hacerlo. Y ahí señala que usted consideró que esta vacante se había generado en un contexto irregular. Sí, pues. ¿En qué sentido, digamos, usted opta, ¿no? Para mejor no ingresar ahí? Bueno, en verdad, ya en ese momento lo que teníamos era un Congreso muy hostil con las instituciones independientes y en particular con las del sistema de justicia. Ujú, Y entonces lo que se produjo fue una destitución, efectivamente, una inhabilitación, ¿no? Arbitraria e inconstitucional contra dos magistrados. Yo fui convocado, inicialmente pensé, por la importancia de las cosas que tenía que decidir la Junta en ese momento, ujú, en ingresar, ujú. pero la justicia resolvió una medida cautelar a favor de los dos magistrados y entonces yo ya me abstuve. Claro. Un mes después fui convocado de nuevo y otra vez rechacé esto porque no se trata de ascender a los puestos de poder de cualquier manera, ¿no? No Ujú, somos angurrientos de poder, ¿ah? En el ujú. Partido del Buen Gobierno no somos angurrientos del poder, ¿no? Y ahora, si usted me permite, si nos fijamos en lo que ha pasado después y en la situación actual, Ujú, ¿qué diríamos, no? De la claro. Junta Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones que parecen más bien subordinadas a la coalición gobernante, ¿no? Bueno, eso es en relación también a un poco de su también hoja de vida de lo que nos estaban señalando, ¿no? Para saber, ¿no? Un poco sobre usted. Y ahora ante eso, ¿no? Lo que nos importa, lo de lleno, ¿qué va a hacer si en caso usted ingrese, ¿no? Al Senado? Han mencionado una reforma real de la justicia Sí. fundada en meritocracia y control efectivo. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, a ver.
Yo soy postulante al Senado, ¿no? Por Distrito Nacional Único, número 7, Partido del Buen Gobierno, nuestro solcito amarillo de Huamampoma, ¿no? Y claro, el Senado tiene funciones muy importantes, ¿no? Primero, representar, esperamos expresar las necesidades de nuestro votante, del país, ¿no? Segundo, legislar. Y tercero, tareas de fiscalización del control del poder, ¿no? Una de las más importantes propuestas que yo traigo, que traemos con el Partido del Buen Gobierno, es la de impulsar una reforma integral y estructural del sistema de justicia. Quisiera decir, primero, que no se trata de barrer a los jueces, de hacer algo contra los jueces o sin los jueces. Claro. La judicatura tiene problemas que deben ser atendidos y corregidos, pero tiene también muchos jueces, muchos fiscales que son honestos, capaces y que de hecho se están enfrentando a poderes oscuros, a poderes autocráticos que intentan que no cumplan con la Constitución, ¿no? Entonces, la reforma que nosotros queremos impulsar se basa en los avances que ya tiene el Poder Judicial, la Fiscalía, pero hay que hacer cambios, ¿no? Y esos cambios suponen distintas medidas, ¿ah? Cambiar la estructura y las funciones de la Corte Suprema, el órgano de gobierno, fortalecer la justicia de paz, fortalecer la justicia de familia, atender desde luego con los órganos jurisdiccionales en materia penal la grave crisis de delincuencia, de criminalidad que tenemos, ¿no? Los juzgados, los órganos jurisdiccionales de flagrancia, ¿no? Para los casos donde los delincuentes son sorprendidos con las manos en la masa, Claro. son clave. Entonces es un conjunto de cosas que hay que hacer, ¿no? Con esa concepción. Y otro aspecto, si me permite, ¿no? Es también la manera como se debe hacer la reforma. No se puede hacer una reforma autocrática, impuesta, sin legitimidad y sin participación. Tiene que hacerse con una convocatoria amplia, con un gran acuerdo nacional. Y esta medida, digamos, ¿en cuánto tiempo han pensado que se puede lograr? Digamos, de los 5 años, ¿cuándo sería el aproximado, ¿no? Que se puede ir, digamos, generando este cambio? Bueno, hay medidas de corto, mediano y largo plazo. Una reforma estructural e integral del sistema de justicia puede tomar tiempo. Pensemos solamente en la cuestión de solucionar el problema de provisionalidad. No se hace de la noche a la mañana, pero sin duda hay medidas inmediatas de corto plazo para atender los problemas más urgentes. Y aquí está, por ejemplo, el combate contra la criminalidad, ¿no? Nuestro candidato a la presidencia, Jorge Nieto, ¿no? Ya ha ofrecido que en un año nosotros nos comprometemos a solucionar en un año el problema de la crisis de extorsión, la crisis del sicariato, ¿no? Con una serie de medidas que incluyen formar un cuerpo especializado en la policía, reforma policial, reforma judicial, entre otros. Es decir, en un año de eventualmente ingresar, ya tendríamos esto, reducir, ¿no? Los altos índices en el delito de extorsión y sicariato, porque ya este 2026 hemos tenido un primer paro de transportistas, Sí. pero es el primero de este año, pero no el primero en general, porque ya han habido anteriormente varios, todo por el tema de la extorsión. Este gobierno les propuso, bueno, incluso ellos también, los transportistas querían que haya un policía en sus unidades vehiculares para que se sintieran vigilados, seguros al momento de salir. Sin embargo, este año lo empezamos grave, dado que solo aquí en Villa El Salvador, en particular hay dos líneas de transporte, una que viene a ser la línea 41, un carro de color amarillo, y la 10 también un carro de color morado. Ambos que fueron, digamos, atacados por estos criminales, y eso fue solo en un día. Y luego nos enteramos también que horas más tarde, pero en Lurín, también distrito que conforma aquí Lima Sur, otra unidad, antes de llegar a su paradero, la terminan también atacando. Es decir, ¿qué medidas concretos para poder, digamos, se pueda lograr en un año? Bueno, más allá de la reforma policial, también el tema de estructuración, digamos, en el tema de tener las leyes más fuertes, pero aún así, con todos esos cambios que casi se han hecho en este gobierno, bueno, más allá del estado de emergencia, igual el criminal sigue detrás
del transportista, del empresario, de la persona de a pie incluso. Es decir, ¿qué Claro. medida en concreto puede hacer que el criminal resista de hacer esto? O en todo caso, si lo atrapan, que se quede, digamos, donde debe ser, ¿no? En la prisión y no termine saliendo a los 2, 3 días o al mes. Ujú. Bueno, sí, claro, estas son medidas que corresponden al Poder Ejecutivo, Ujú, ¿no? Yo soy candidato al Congreso, al Senado, pero ciertamente el Partido del ujú, Buen Gobierno trae una propuesta, ¿no? Un primer punto fundamental es un trabajo adecuado de inteligencia. ujú, Los estados de excepción, en modalidad de estado de ujú, emergencia, no son la solución, como ujú, tampoco el patrullaje militar, eso no conduce a nada, ¿no? ujú, Lo que necesitamos es un plan basado en inteligencia, con la tecnología necesaria. Por ejemplo, si el Parlamento dificulta las escuchas ujú, autorizadas por juez para justamente poder controlar cuáles son las actividades que planean ujú, estas bandas de criminales, estamos pues en dificultades. ujú. Nosotros, desde el Parlamento, vamos a derogar las leyes pro crimen. Ah, Porque, sí. ojo, hay quienes dicen que las leyes pro crimen no existen. Ujú, Y eso no es verdad. Reducir los plazos de colaboración eficaz, ¿no? Dificultar la prescripción de los delitos, perdón, facilitar la prescripción de los delitos, ujú, dificultar las tareas del Ministerio Público, ujú. cambiar el concepto de criminalidad organizada, todo esto es legislación que favorece a los criminales. Las derogaremos, ni bien llegar. Reemplazaremos esa legislación, constituiremos en el Ejecutivo Ujú. este órgano especializado de lucha contra el crimen organizado, entre otras medidas. Excelente, ese es en el tema de seguridad, pero también señalan ante eso una selección de altos funcionarios basada en procesos justos y transparentes. ¿Qué requisitos debe tener, no, esos altos funcionarios para poder, digamos, sean elegidos adecuadamente? Sí, bueno, vea, los electores saben, ¿no es cierto?, que hay un conjunto de altos funcionarios, de Ujú, órganos muy importantes en el Estado, ujú, cuyo nombramiento va a depender a partir del próximo periodo del Senado. El Senado es el que los hace, ¿no? Defensoría del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, directores del Banco Central de Reserva, etcétera, ¿no? claro. Entonces, estos procesos se Ujú, han venido haciendo sin transparencia, sin meritocracia, con repartija, ujú, con procedimientos oscuros. En algunos casos parecen haberse nombrado más bien operadores políticos claro. o funcionarios al servicio de la coalición gobernante, ¿no? Esto debe cambiar. Nosotros en el Senado Ujú, vamos a trabajar para tener la legislación, las regulaciones ujú. adecuadas para que seleccionemos personas idóneas en estos altos cargos. Y Pero no es el único procedimiento, ¿ah? También está, por ejemplo, el procedimiento de acusación constitucional. Este ujú, procedimiento comprende dos figuras. La, el antejuicio político ujú, por delitos en el ejercicio de la función ujú, y el juicio político por infracciones a la Constitución. claro. El procedimiento va a comenzar en la Cámara de Diputados, pero el Senado Ujú, va a revisar y decir la última palabra, ¿no? Entonces, claro. esto también debe hacerse bien. En la actualidad, lo que hay es que se usa en el Parlamento actual para hostilizar y castigar indebidamente a quienes son considerados adversarios políticos y para proteger, encubrir a los aliados, a los cómplices. Y justo esta propuesta también muy interesante con la última porque dice un Senado que fiscalice con independencia sin cálculos partidarios. Hemos visto solo en el actual eh, que cuando es un tema que de alguna forma vaya a beneficiar a algún legislador, en un momento se unen, ¿no? Cuando vacaron a la expresidenta Dina Boluarte. Es decir, por un cierto tiempo vieron la desaprobación que tenía, que la ciudadanía no estaba conforme con su gobierno. Y bueno, cuando ya fue insostenible, creo que fue la gota que derramó el vaso el tema del ataque, ¿no? a Agua Marina en el distrito de Chorrillos. Entonces Sí. eso de una forma hizo que ya
los congresistas se unieran por una sola causa y terminaran vacando a la exmandataria. Pero por otros casos, cada uno está con su partido, como está aparte, haciendo en su... Pero cuando es algo que realmente les interesa, porque realmente vemos que también en cierta forma y presuntamente hay intereses detrás, ahí sí se unen. ¿Cómo podemos ahora ver que cuando pase, ¿no?, este nuevo Senado, estos nuevos diputados, realmente se pongan, digamos, desaparezca, digamos, por un momento, ¿no?, el tema del partido y todos se unan con el solo objetivo de mejorar y de que el Perú esté bien? Bueno, a ver, una primera idea es que el país sabe, el pueblo sabe, los votantes saben que esta coalición gobernante es la que ha causado el desastre institucional, el marasmo en el que está el país ahora. No crecemos suficientemente, ¿no? Y la vida institucional está erosionada por estas prácticas antidemocráticas, ¿no? El Partido del Buen Gobierno va a traer unidad al país, ¿no? Porque para nosotros gobernar es unir. Necesitamos un liderazgo fuerte, Claro. como el que ofrece Jorge Nieto. Y después necesitamos mayoría en ambas cámaras para poder respaldar las medidas que desde el gobierno van a conducir al país por la senda del desarrollo nuevamente, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Votar por el Partido del Buen Gobierno para la presidencia, pero también para las dos cámaras del nuevo Congreso y para el Parlamento andino. Hay que marcar los 5 soles de Guamán Poma y eso es lo que nos va a garantizar gobernabilidad, paz social, crecimiento económico. Pero en todo caso, si, digamos, ingresa usted, un ejemplo, ¿no? Ingresa usted, pero el candidato o candidata presidencial es de otro partido y tanto en la Cámara de Diputados y Senadores están de varios partidos, como hemos visto, ¿no?, de diferentes partidos. Y digamos que por ahí tengan, ¿no?, una buena idea, una buena iniciativa. ¿Usted también, digamos, apoyaría o cómo sería su postura en ese caso, por ejemplo? ¿Cómo sería su postura en ese tema? Bueno, habrá que ver en su momento, contestaré de inmediato, pero lo primero que quiero decir es que necesitamos justamente unidad, ¿no? Para el mejor gobierno, ¿no? Pero si ocurre que en verdad hay un parlamento fragmentado, donde somos una minoría, tendremos pues que ver dónde coincidimos, siempre buscando el buen gobierno, el bien común y con trabajo dedicado y honesto, ¿no? Yo creo que la población tiene ya la madurez suficiente para elegir ahora con buen sentido, para que entren al Congreso demócratas, personas probas, que se comprometan con el beneficio del país y no con intereses turbios, mezquinos, delictivos. Y ahora, eso es en relación a sus propuestas. Bueno, ya estamos prácticamente finalizando la entrevista, pero hablar un poco también sobre lo que está pasando en nuestro país, para también conocer un poco sobre su opinión de la situación en la cual atravesamos. El actual mandatario del Perú, José Gerí, primero se ve envuelto en estas reuniones, ¿no? 26 de diciembre, luego 6 de enero, primero encapuchado, luego con lentes, y cuando se investigaba sobre ese caso, esas reuniones clandestinas fuera de Palacio de Gobierno, aparece este caso, ¿no? Bueno, titulado como Las chicas de Gerí, las amigas de Gerí. Ante eso, ¿qué le deja, no? Este sentimiento de que el presidente de transición que ingresó tenía la tarea en sí, por el corto tiempo en el cual él va a estar, solo enfocarse en el tema de la seguridad ciudadana. Sin embargo, sus esfuerzos han ido mermando y separando en situaciones como esta, por ejemplo. Bueno, sí, pues verdaderamente muy lamentable lo que ha ocurrido, ¿no? El presidente Gerí está involucrado en actos para los que tenemos una fuerte sospecha de corrupción, de comportamiento indebido, ¿no? Lo último con las señoritas que lo han visitado, inclusive por largas horas y altas horas de la noche, y que han obtenido contratos, muestra además que no es la meritocracia quizás, sino el favor político lo que lleva a estas personas a los puestos que consiguieron. Es algo que tiene que investigarse y aclararse, Claro. pero esa es la sospecha, ¿no? Entonces hay que lamentar que se lastime la investidura presidencial,
pero no porque nosotros, por ejemplo, critiquemos una conducta de este tipo, sino porque la persona a cargo es quien lastima la investidura de la presidencia, ¿no? Sí, justamente habían señalado que este reportaje que salió este último domingo, digamos, primero lanzó un comunicado en el cual señalaban que estas investigaciones atentaban, incluso que están evaluando acciones legales en aras del respeto a la institucionalidad, al despacho presidencial, pero luego lo terminaron cambiando, ¿no? Con un comunicado, digamos, más corto de lo que era. Si en caso, digamos, el partido del buen gobierno también, digamos, tiene una investigación, ¿ustedes dejarían que la prensa trabaje con la libertad que amerita? Si en Por caso tendría que supuesto. hacer. Desde luego, ¿no? Desde luego. Ese comunicado que inicialmente incluía un párrafo, Sí, luego eliminado, sí. lo que hacía era mandar una amenaza a los medios de prensa, Ujú. ¿no? Pero la prensa es crucial para el buen funcionamiento de la democracia constitucional. Y entonces en el Partido del Buen Gobierno, desde luego respetaremos los fueros de la prensa libre que contribuye más bien a mostrar casos de fuerte sospecha de corrupción o de conducta indebida en los funcionarios del Estado, incluyendo al Ujú. presidente de la República, Ujú. incluyendo a los senadores, a los diputados, etcétera, ¿no? Muy bien, ahora estimado, antes de finalizar, dirigirse a todo el público, bueno, las vecinas y vecinos del distrito aquí de Villa El Salvador y Lima Sur como el único medio de comunicación de esta zona, ¿por qué deberían elegir a Abraham Siles, candidato al Senado por el Partido del Buen Gobierno? Adelante. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. De verdad que es un altísimo honor estar en este set radial, ¿no? De streaming también, y poder dirigirme a toda la teleaudiencia para exponer, ¿no? Las propuestas del Partido del Buen Gobierno. Voten por Nieto para presidente, por Siles para senador, Distrito Único Nacional, número 7. Traemos cambio, traemos compromiso con el buen gobierno, con el bien común, traemos honestidad a toda prueba, ¿no? Esto es lo que el país necesita, esto es lo que está buscando nuestros electores. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Abraham Siles, candidato al Senado por el Partido del Buen Gobierno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Ahora usted. nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Tú Eliges. Escuchas Estéreo Villa.